Hola, mi nombre es Emilio Maldonado Garza, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, modalidad SOAYED, por la carrera de Relaciones Internacionales. El tema de que hoy nos convoca es estudios globales y complejidad. El día de hoy veremos acerca de los conceptos de estudios globales y cosmopolitismo. Primeramente, en las últimas décadas, los fenómenos de la globalización y el aumento de la independencia entre naciones han llevado a la creación de nuevos enfoques teóricos que buscan comprender las complejas transformaciones sociales y políticas culturales que se despliegan a nivel mundial. En este contexto, los estudios globales y el cosmopolitismo emergen como dos áreas de pensamiento que no solo abordan las dinámicas de interconexión mundial, sino que también plantean una crítica a las estructuras de poder tradicionales y las divisiones geopolíticas que han dominado la historia moderna. Los estudios globales se han posicionado como un enfoque transdisciplinario que va más allá de los límites de las ciencias sociales tradicionales, centrándose en el análisis de la globalización y sus múltiples dimensiones. En paralelo, el cosmopolitismo, aunque con raíces antiguas, se ha adaptado y reformulado para responder a los desafíos éticos y políticos de una sociedad global que requiere una visión inclusiva y plural. La vinculación entre ambos campos subraya la necesidad de reconfigurar no solo las estructuras políticas, sino también las bases de las mismas de una identidad y pertenencia global, así como una gobernanza la cual integre diversos intereses y perspectivas. Pero, ¿qué son los estudios globales y qué es el cosmopolitismo? Bueno, desarrollando el tema de los estudios globales son un enfoque ciertamente reciente dentro de las ciencias sociales, que se enfoca en examinar la transformación sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales en una escala multinivel, reconociendo la interdependencia entre lo local y lo global. Este campo de estudio surge en la década de los 90, un periodo caracterizado por el auge de la globalización y la intensificación de los fluidos de información, capital, bienes y personas a través de las fronteras. De hecho, recordemos que en la época de los 90 se borra la percepción comunista con la caída de la URSS, se crea un proceso de interconexión masiva que permitía que los flujos de comunicación se llegaran entre todos los países y con ello se aumentara la interdependencia y la globalización se acelerara exponencialmente. Los estudios globales buscan en esencia entender cómo estos fenómenos transformaron las sociedades y los individuos e impactan en las relaciones de poder, la economía y la cultura. Uno de los aportes significativos de los estudios globales es su crítica a las relaciones internacionales tradicionales, es decir, disciplina que se ha centrado principalmente entre la interacción de los estados y ha subestimado el impacto de actores no estatales y las dinámicas transnacionales. Al rechazar las fronteras rígidas entre lo nacional y lo internacional, los estudios globales ofrecen una perspectiva flexible y policéntrica que permite analizar los fenómenos globales desde diferentes disciplinas y niveles de análisis, en lugar de centrarse exclusivamente en la globalización económica. Los estudios globales incluyen también otros aspectos como la cultura, los derechos humanos, la migración, y la gobernanza ambiental y todos los factores que requieren de una aproximación transdisciplinaria. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, parte de lo que he abordado en este video se basan en dos autores principales. El primero es Bustamante, 2014, en su análisis de lo cosmopolita y lo globalizado, así como de Marie y Chiellini, las cuales hacen el enfoque de la globalización mediante el área de estudio de América Latina. Siguiendo esta perspectiva de Marie y Clini, los estudios globales tienen varias características distintivas. Primero, adoptan una perspectiva, como mencionaba anteriormente, multinivel, que abarca desde lo micro a lo macro, como procesos de globalización, y, en el caso de los micros, impactos de comunidades desde locales en la vida cotidiana de los individuos. Este enfoque multinivel permite comprender cómo los fenómenos globales afectan a las personas en sus entornos locales y viceversa. Un concepto importante aquí es la globalización, el cual sugiere que lo global y lo local están interconectados en vez de estar separados como las relaciones internacionales tradicionales lo plantean.
De acuerdo a Bustamante 2014, los estudios globales también se caracterizan por un enfoque policéntrico y descentralizado. En lugar de estudiar fenómenos globales desde una perspectiva eurocéntrica o norteamericana, los estudios globales buscan incluir en una diversidad de voces y perspectivas, reconociendo que la globalización afecta de manera desigual a diferentes regiones y grupos sociales. También tenemos el compromiso de pensamiento crítico, en el que no solo busca comprender fenómenos globales, sino cuestionar las narrativas dominantes. Ahora, ¿cómo aporta nuestra región de América Latina esto? Bueno, siguiendo, como mencionaba, los aportes de Marie Quilini 2020, América Latina en los estudios globales se ha concentrado en una plataforma para cuestionar las estructuras de poder global desde una perspectiva crítica y decolonial. En este sentido, la región ha desarrollado una tradición de pensamiento que desafía las visiones económicas del norte global y propone alternativas de análisis y acciones basadas en la autonomía, la justicia social y la equidad. Una vez entendidos los estudios globales, entendamos para resumir este punto que es un enfoque transdisciplinario que rompe con la barrera tradicional de las relaciones internacionales, que propone el análisis de lo macro y lo micro, y que no solo entiende cómo afectan las relaciones entre los estados, sino actores no estatales y la manera en que afectan no solo a las estructuras de poder tradicionales, Norteamérica, Occidente, sino la manera en que afecta a países de tercer mundo o en vías de desarrollo. Aclarar el tema, podemos movernos hacia el cosmopolitismo. El cosmopolitismo en la teoría y la filosofía. ¿Qué quiero decir esto? En el concepto del cosmopolitismo, que se remonta a la antigua Grecia, ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las circunstancias históricas y los desafíos contemporáneos. Diógenes Sinope fue uno de los primeros en autodenominarse ciudadano del mundo, rompiendo con las lealtades exclusivas de la ciudad-estado griega y promoviendo la idea de pertenencia a una comunidad humana universal. Esta noción fue retomada por filósofos como Kant, quien desarrolló la idea de un derecho cosmopolita y propuso un modelo de paz perpetua basado en el respeto mutuo y una comunidad global de ciudadanos libres e iguales, señala Bustamante 2014. En el contexto contemporáneo, el cosmopolitismo se redefine en respuesta a los desafíos de la globalización la interdependencia de las naciones que borra con las fronteras tradicionales que estos habían creado tiempo atrás. El nuevo cosmopolitismo definido por pensadores como Ulrich Beck y Kaunin Anthony Appiah se centra en la necesidad de construir una ética global que promueva la inclusión y el respeto a las diferentes culturas y formas de pensar. El cosmopolitismo en la era contemporánea se enfrenta con diversos desafíos. Primero, como la persistencia de las diversas naciones y las barreras culturales, y redefine términos de cosmopolita que reconoce la necesidad de una gobernanza multinivel y una cooperación internacional efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? En el mundo actual, con grandes procesos de migración y grandes flujos migratorios, como di el ejemplo un video atrás sobre Francia, esas barreras culturales que existen entre diversos grupos étnicos, culturales y religiosos crean barreras de comunicación que merman la integración no solo del Estado mismo, sino de la cultura interna, como mencionaba Estudio Global, de lo micro, de las comunidades que se ven afectadas por estas divisiones culturales en vez de una aceptación y una integración que promueve el cosmopolitismo tradicional y que se tiene que redefinir en la era contemporánea con la globalización. ¿Cómo vinculo entonces el cosmopolitismo, que entendamos que es la interconexión que va a existir entre diferentes culturas y que presenta un nivel de análisis multinivel, con los estudios globales? Los estudios globales y el cosmopolitismo convergen en varios aspectos teóricos y metodológicos, compartiendo una visión crítica y pluralista de las relaciones sociales y políticas a nivel global. Ambos enfoques cuestionan las estructuras de poder y dimensiones geopolíticas tradicionales, promoviendo una inclusión, una comprensión más inclusiva y policéntrica de la realidad global, mientras los estudios globales se centran en analizar las dinámicas y transformaciones globales. El cosmopolitismo aporta una dimensión étnica y moral, proponiendo a una ciudadanía global que valore la justicia y respeto de la diversidad. Con ello se reconfigura la definición de la soberanía y del papel de los estados, pues estos ya no se presentan tradicionalmente como aislados ni como únicamente de un solo grupo étnico. Por lo tanto,
tienen que redimensionar qué se entiende por soberanía y redimensionar sus fronteras que se han desdibujado con el paso de la globalización y el paso de las consecuencias que ha traído la globalización, flujos migratorios, aspectos económicos, que han cambiado la forma en que se comportan los estados actuales. Por lo tanto, a manera de conclusión del tema, quiero agregar que el cosmopolitismo y los estudios globales rompen con esta barrera tradicional que existía en algún momento sobre cómo entendíamos a los estados, cómo entendíamos a las comunidades de manera aislada, y que esto a su vez nos permite comprender cómo la globalización ha cambiado la estructura social, política y económica de todo el mundo, desde los estados más poderosos como Estados Unidos hasta los países en vías de desarrollo y en pobreza extrema, que se ven afectados de una manera u otra de la globalización y sus efectos. Por ello, enfoques como el cosmopolitismo y los estudios globales buscan dimensionar y hacernos entender el impacto inmediato y el impacto futuro que va a generar este fenómeno en lo bueno, en lo malo y en lo que se requiere en la crítica para analizar. Espero que haya sido de su agrado este video. Mi nombre es Emilio Maldonado. En la parte de abajo dejaré las fuentes de consulta que utilicé para este video y les agradezco mucho por verme. Adiós.